Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, mis queridos amigos, nos encontramos aquí con una noticia que, sin duda, ha sacudido los cimientos de muchas conversaciones y ha dejado a muchos boquiabiertos. Tenemos entre manos algo que, francamente, es un verdadero bombazo informativo, y por eso hemos decidido dedicar este vídeo a desgranarles todo lo que sabemos hasta ahora. Así es, hablamos de la impactante noticia de Halil y Esla que ha sorprendido a todos. Sé que esto ya les ha generado mucha curiosidad, y créanme, a nosotros también. Hay tantos detalles, tantas preguntas en el aire, y queremos ser los primeros en traerles un análisis completo y, sobre todo, entretenido de lo que está sucediendo. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den ese botón de suscripción que tanto nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad y, por supuesto, para que no se pierdan ni una sola de las actualizaciones que compartimos aquí. Ayúdennos a crecer y a seguir informando. Prepárense porque vamos a sumergirnos en este torbellino de acontecimientos que involucra a Halil y Esla, dos nombres que, al parecer, han pasado de ser figuras conocidas a ser el centro de atención de un momento a otro. La fecha 30 de noviembre de 2025 ya resuena como un hito, un punto de inflexión. Cuando decimos que ha sorprendido a todos, no es una exageración. Imaginen la escena, un día normal, la rutina sigue su curso y de repente, ¡zas!, estalla una noticia que cambia la narrativa por completo. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la naturaleza de esta sorpresa? Aquí es donde entra nuestro análisis. Para empezar, ¿quiénes son Halil y Esla? Si son seguidores habituales de cierto tipo de noticias, quizás ya tengan una idea. Podrían ser figuras públicas, personalidades de la televisión, del mundo del espectáculo, o quizás, y esto añade un nivel de intriga, alguien que hasta ahora llevaba una vida más reservada y de repente se ve catapultada al ojo público por un acontecimiento inesperado. Lo crucial aquí es entender el impacto. Y el impacto se mide en gran medida por la reacción de la gente. Estamos hablando de una noticia positiva, un logro monumental, o quizás algo que ha generado controversia, especulación y hasta debate. El título nos dice sorprende a todos, y esa palabra, sorprende, tiene una dualidad muy interesante. Puede ser una sorpresa agradable como ganar la lotería, o una sorpresa que te deja sin aliento, como un giro de guión inesperado en una película. Vamos a especular un poco basándonos en la información general que suele rodear este tipo de títulos llamativos. Podría tratarse de un compromiso, una boda, un nacimiento, eventos que, aunque alegres, pueden ser sorpresivos en su inmediatez o en las circunstancias que los rodean. O por otro lado podríamos estar ante algo más complejo, una ruptura inesperada, un escándalo, una decisión drástica que afecta a sus carreras o a sus vidas personales de manera significativa. La clave está en que no era algo que se esperara, al menos no en este momento, ni de esta forma. Consideremos la esfera en la que se mueven estas figuras. Si son artistas, por ejemplo, quizás la noticia involucre un proyecto conjunto que nadie anticipaba, un cambio radical en su estilo o enfoque artístico, o incluso un retiro repentino. Si están en el ámbito de los negocios, podría ser una fusión millonaria, una adquisición audaz, o una crisis que requiera medidas extremas. La belleza de una noticia así es que abre un abanico de posibilidades, y nosotros estamos aquí para intentar desentrañarlas. ¿Cómo se ha enterado la gente? Ha sido a través de redes sociales, de medios de comunicación tradicionales, o de una filtración. La forma en que se divulga una noticia a menudo determina la percepción inicial y la velocidad con la que se propaga. Si fue una comunicación oficial, esperemos que haya detalles claros y concisos. Si fue una filtración, entonces la incertidumbre y la especulación se multiplican, y es donde el trabajo de análisis se vuelve aún más crucial. Pensemos en el posible trasfondo. ¿Hay alguna historia previa entre Halil y Esla que pueda dar contexto a esta noticia? ¿Han estado juntos antes, son rivales, amigos, o simplemente conocidos en el mismo círculo? El pasado siempre proyecta una sombra sobre el presente y entender su relación, sea cual sea, es fundamental para comprender la magnitud de lo que ha ocurrido. A veces una noticia impactante solo lo es porque rompe con una trayectoria esperada, con una historia que creíamos conocer. Ahora, ¿qué significa sorprender a todos? Esto implica que incluso las personas más cercanas, los fans más acérrimos, los analistas del sector, o los observadores habituales, se han quedado con la boca abierta. Significa que las expectativas se han roto, que lo predecible ha dado paso a lo inesperado.
Y es precisamente esa ruptura lo que genera la intriga, el deseo de saber más, de entender el por qué y el cómo. Para nosotros como creadores de contenido, el desafío es ir más allá del simple titular. No queremos solo repetir lo que todos ya saben, sino ofrecerles un vistazo detrás de la cortina. ¿Cuáles son las ramificaciones de esta noticia? ¿Cómo podría afectar a sus futuras carreras, a sus vidas personales, a la percepción pública que se tiene de ellos? Estas son las preguntas que debemos abordar. Quizás la noticia se relaciona con un evento de gran escala. Imaginen que Alil y Esla, figuras prominentes en sus respectivos campos, anuncian de la nada una colaboración que nadie vio venir, algo que podría revolucionar su industria. O tal vez, y esto es pura especulación, han tomado una decisión de vida que impacta profundamente a su círculo íntimo y al público en general. La clave es que la sorpresa es el elemento central, el gancho que nos atrae a todos. Y en este punto es importante recordar que las redes sociales y los medios de comunicación juegan un papel fundamental. La difusión de esta noticia debe haber sido vertiginosa. Un tuit, una publicación en Instagram, un titular en un periódico online, y de repente el mundo entero está hablando de ello. Los hashtags, los comentarios, los hilos de discusión en plataformas como X o Reddit, deben estar echando humo. Analicemos la posible naturaleza de la sorpresa. ¿Es positiva? Por ejemplo, un anuncio de embarazo por sorpresa, un matrimonio secreto que se revela, un logro profesional inesperado y monumental. ¿O es negativa? Una ruptura abrupta y pública, un escándalo que sale a la luz, una declaración controversial. El tono de la sorpresa determinará las emociones que evoca, desde la alegría y la emoción hasta la preocupación y la decepción. Si nos ponemos en la piel de los fans o seguidores de Alil y Esla, la reacción debe ser una mezcla de incredulidad y expectación. Los mensajes de apoyo, las preguntas, las teorías que surgen en línea, todo esto conforma el panorama de cómo se está recibiendo la noticia. Ahora, ¿qué podemos inferir del título en sí? La impactante noticia de Alil y Esla sorprende a todos y el punto de interrogación al final, ¿es un error de transcripción o una forma de mantener la intriga? Si es un error, es irrelevante. Si no lo es, añade una capa de misterio, la noticia en sí misma es una pregunta, ¿o hay algo en ella que está generando interrogantes? Lo más probable es que sea un detalle técnico al copiar el título, pero no deja de ser un detalle que puede jugar con nuestra imaginación. El punto central sigue siendo la impactante noticia, y el hecho de que sorprende a todos. Podríamos pensar en el impacto a largo plazo. ¿Cómo afectará esta noticia a la imagen pública de Alil y Esla? ¿Alterará sus planes futuros? ¿Abrirá nuevas puertas o cerrará otras? Estas son las cuestiones que como analistas debemos intentar responder. La sorpresa inicial es solo la punta del iceberg, lo que viene después es lo que realmente importa. El 30 de noviembre de 2025 ya se ha convertido en una fecha marcada en el calendario de muchos. Es la fecha en la que algo extraordinario, algo que rompió con lo ordinario, sucedió. Y nosotros estamos aquí para tratar de darles una perspectiva clara de ese acontecimiento. Para concluir, podemos resumir que el día 30 de noviembre de 2025 será recordado por la inesperada y sorprendente noticia que involucra a Alil y Esla. Sea cual sea la naturaleza de esta noticia, ha logrado captar la atención de todos, generando especulación, debate y una profunda curiosidad. Hemos explorado las posibles ramificaciones, los contextos que podrían rodear este suceso y la forma en que la información se ha propagado. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis. Espero que este vídeo les haya sido informativo, intrigante y sobre todo, que les haya dado una idea más clara de lo que está sucediendo con esta sorprendente noticia. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que ha podido pasar? ¿Tienen alguna teoría sobre esta impactante noticia? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido y quieren seguir estando al día con las noticias más relevantes y los análisis más profundos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.